La División Occidental de África Central envía misioneros tanto a las ciudades como a las áreas más remotas y difíciles de alcanzar. Pero también se hace misión en la oficina de Pierre, en la sede de la división. Pierre es el asistente administrativo del presidente de la División Occidental de África Central. Parte de su trabajo consiste en asegurarse de que los misioneros sean enviados a donde más se los necesita. Aunque sus esfuerzos pasan inadvertidos, a Pierre no le importa y disfruta siendo parte de la obra de Dios. Yo pienso que aquellos que trabajan en la viña del Señor tienen diferentes habilidades. Algunos hacen cosas que la gente puede ver, pero otros trabajan silenciosamente. Así que estar al frente donde la gente te ve, creo que no es lo más importante, pero aún desde tu pequeñísimo rincón puedes contribuir al progreso de la obra del Señor. Pierre despierta a las 4:30 para poder darse prisa a la mañana y llegar a su oficina. Contesta correos electrónicos, ordena literarios y solicita visas para los misioneros, entre otras cosas. No es un simple trabajo de oficina. Trabajo en la iglesia del Señor. Trabajar en la iglesia es una bendición, pues somos llamados a ser colaboradores del Señor en la salvación de las almas. Mientras hace su trabajo, Pierre entra en contacto con personas que necesitan consejo. Como anciano de iglesia, Pierre ora por las diferentes personas que llegan a su oficina. A veces les da palabras de aliento a los misioneros antes que se vaya a su campo misionero. Nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible sin las personas que trabajan en el anonimato. Y algunos de los líderes estamos aquí para representarlos. Pero aquellos que trabajan en silencio en nuestra división son serios obreros de la causa del Señor en nuestro territorio. Así que damos gracias por sus vidas y por sus talentos. También agradecemos todo lo que hacen. Somos un equipo. Por favor, oren por Pierre y el equipo de la División Occidental de África Central. Oren para que la iglesia siga creciendo aquí y que muchos sean alcanzados por el reino. Gracias por apoyar la obra misionera. Un feliz sábado, queridos hermanos. Es un grato privilegio para nosotros. Da la impresión de que el tiempo vuela. Estamos hoy, un sábado más, sábado 19 de septiembre del año 2020. Y nos convoca hoy una lección del todo especial, un mensaje que vale la pena compartir. Yo creo que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es el mensaje que sí vale la pena compartir. El texto importante o para memorizar, ¿no? Sería bueno una buena prueba nosotros si hemos memorizado el texto, ¿no? Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Este pasaje bíblico es el pasaje central de esta semana. La muerte expiatoria de Cristo fue universal. Estaba destinada a todos los seres humanos independientemente del tiempo o el lugar. No es esta una noticia increíble para todos nosotros. Por eso cuando hablamos de las buenas nuevas, hablamos de las buenas nuevas de la salvación. Incluso el día miércoles en la reunión de oración había un epitafio interesante, que la salvación es para todos, pero no todos aceptamos la salvación. Y ese es el grato regalo de Dios, que ha dado la salvación para todos nosotros. Y una de las buenas nuevas es el plan de salvación, ¿no?
que hizo Jesús la provisión para todos nosotros. En la lección entonces de esta semana estudiaremos la revelación de Apocalipsis para un mundo en el siglo XXI. Descubriremos un nuevo llamado de Jesús a su iglesia del tiempo del fin para compartir este mensaje en los últimos días. Arranquemos, Pastor Raúl. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente de Pedro? Y quizás valga la pena que usted aclare un poquito, ¿no? Porque hoy, bajo el manto de verdad presente, todo el mundo se le ocurre decir su interpretación propia de la verdad presente, ¿no? Hay una iglesia con la verdad presente, hay un movimiento revolucionario, la verdad presente, hay un movimiento resurgiendo de las cenizas, como rescatando a los redimidos de todo el mundo, pero es la verdad presente, ¿no? En nombre de la verdad presente, da la impresión que sí estamos autorizados a interpretar el Apocalipsis a nuestro antojo, creer que el gran movimiento del Armagedón se va a cumplir y es parte de la verdad presente. Y como que parte de la dieta de los veganos es la verdad presente, la dieta vegetariana es la verdad presente. O sea, como que hay bajo ese título, la verdad presente, hay un cúmulo en este tiempo de filosofías o de teología que ha salido. Según el apóstol Pedro, ¿cuál es el mensaje de la verdad presente, pastor? Bueno, nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio, porque nosotros sabemos que Dios es el que conoce la historia, Él ve ya el futuro. Y entonces, Él tuvo mensajes para cada época, para cada tiempo. Y eso lo llamamos verdad presente, o el apóstol San Pedro. Claro, cuando San Pedro está escribiendo, se está refiriendo a los días de Cristo, ¿no? Ahí en segunda de San Pedro, en el capítulo 1, el versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Claro, cuando Pedro está escribiendo la verdad presente, era la primera venida de Jesús. Pero como dice el profeta Amós, que el Señor no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, en los días del diluvio, Dios tomó a Noé. Y la verdad presente en los días de Noé era el diluvio. Y en cada época, en Egipto, por ejemplo, ahí la lección nos hace referencia de José. Dios había escogido a José. Y Dios había revelado a José lo que iba a pasar con Egipto, sobre la sequía, sobre la abundancia. Entonces, cada época ha tenido su verdad presente. Y cuando Pedro expone su verdad, la verdad presente, invita a nosotros, sus lectores, a seguir escudriñando la verdad anteriormente recibida, dice ahí él. Y entonces dice, por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual estáis atentos. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra del Señor para ver la verdad presente. Ahora tenemos que entender esa verdad presente para nuestros días, que más adelante lo vamos a enfocar, en la lección está enfocando el mensaje de los tres ángeles. Entonces, en el último libro, Apocalipsis, ¿no? Ahí se presenta Jesús y su salvación eterna, la salvación eterna. Y vamos a ampliar ahí en qué sentido nosotros podemos entender lo que es la verdad presente para nuestros días. Muy bien. ¿Verdad? Fantástico. Voy con Braulio. El enfoque en el tiempo del fin y el apocalipsis. Yo creo que vale la pena que introduzcamos el tema del apocalipsis, porque el apocalipsis, como el último libro de la revelación inspirada, creo que deja para nosotros con total claridad qué significa la verdad presente en este tiempo. ¿Cuál es el enfoque en el tiempo del fin y apocalipsis, Braulio? Muy bien. Buenos días, Pastor Saúl, Pastor Raúl, feliz sábado. Feliz sábado. Básicamente, desde toda la Biblia uno puede conocer que es una crónica
antes, durante y después. Y entonces uno visualiza todo, todo, y así es Dios, todo, porque Él tiene el control. Ahora, en el libro de Apocalipsis, que es la revelación, la manifestación de Jesucristo, que es una carta de amor escrita por el apóstol Pablo, básicamente es el preludio de escenas de la historia que pasaron, obviamente, y lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro. Los evangelios asimismo presentan una figura a Jesús como en su primera venida y todo lo que acontece con lo que vendría a ser esa profecía que se cumple cuando Él viene. Ahora Apocalipsis ya da un enfoque no solamente de la segunda venida, sino el énfasis de reconocer a Dios, aquel que vendrá y terminará con todo y todas las esperanzas bienaventuradas que tenemos cuando Él venga. Entonces yo quiero parafrasear unas frases que dice aquí, por ejemplo, el Evangelio se centra obviamente en la primera venida. Sin embargo, el Apocalipsis anuncia la segunda venida, ¿no? En el periodo de la historia, y lo que hoy acontece a la luz de Apocalipsis se puede entender, incluso antes, previo y durante la venida, se puede entender también en la correcta interpretación del Apocalipsis. Claro que hay que ser conscientes de que no todos interpretan correctamente, sin embargo, la interpretación histórico-gramatical, es decir, fundamentos por la historia y por el análisis de la exégesis, uno puede entender el contexto inmediato del Apocalipsis, las simbologías, ¿no? Los 11 primeros capítulos, historia pura, ¿no? Y algo de profecía, sin embargo, los siguientes ya profecías netamente con una mixtura de simbolismos, imágenes, etc. El Apocalipsis presenta el Cordero, es decir, a Jesús en la historia. Los primeros 11 capítulos, también la historia de la iglesia, la condición real, ¿no? La condición real de esta iglesia que dice, eres tibio, ¿no? No eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. Sin embargo, yo te pido que tú compres, ¿no? De aquel que obviamente vayamos a Él, le busquemos a Él, aperturemos nuestro corazón para que Él pueda ingresar. Y cómo gozarnos en la vida futura. Es interesante la descripción, que el león jugará con el cordero y será una ciencia estudiar a Jesús. La vida eterna en su plenitud, el sueño que todos anhelamos, el Apocalipsis lo desglosa. Y nosotros con los ojos de la fe vemos una pincelada de lo grandioso que será. Muy bien. Creo que el enfoque para el tiempo del fin y el Apocalipsis está centrado. Voy a poner un poquito el énfasis ahora en Apocalipsis 14. El mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. Según el Apocalipsis 14, este es un capítulo que es de suma importancia para entender la predicación, el gran pregón del tiempo del fin. Este mensaje del tiempo del fin, digo pues, y lo voy a subrayar, es crucial para que el pueblo de Dios y para la humanidad. O sea, tenemos que ver que el mensaje de Apocalipsis 14 tiene dos direcciones. Uno, la humanidad entera. Y por otro lado, el pueblo de Dios. O sea, tiene que ver interna y externa. O en algún momento también se llamaba de la predicación centrípeta y la predicación centrífuga, ¿no? Ese crecimiento interno de la iglesia. Por esa razón, hermanos amados que nos escuchan este sábado, entendamos que todos estos conflictos que vendrán y están sobreviniendo a la tierra es como una preparación, un zarandeo para que el pueblo de Dios esté preparado para enfrentar el final de la historia, ¿no? Sin zarandeo no hay tiempo final. Sin zarandeo tú no sabes exactamente qué es grano y qué es paja. El zarandeo nos permite separar el grano de la paja. Pero esa tarea, como es una tarea divina y no es humana, usted tiene que tener sinceridad al acercarse a la palabra de Dios. Ahora, en Apocalipsis 14, San Mateo capítulo 13 y
San Marcos capítulo 4, si juntamos estos tres, hacemos una especie de triángulo. Y en este triángulo encontramos la figura simbólica de la siembra y la cosecha. ¿Ok? Y precisamente el mensaje apocalíptico está relacionado a la cosecha final. Y cuando hablamos de la cosecha final, podemos hablar de la cosecha del trigo o podemos hablar de la cosecha de las uvas maduras, pero nadie cosecha frutos verdes. Sería una locura que tú vayas a tu jardín y saques los duraznos que apenas están empezando a reverdecer para tú cosecharlos y ponerlos a la olla y hacer un dulce de durazno. Va a salir una cosa insípida. O pasa con las uvas, o pasa con las manzanas. En algún momento yo tuve un árbol de aguacate o de paltas, como le llamamos en Perú, y lo veíamos racimos y estaban verdes, durísimas. Y los chicos todos los días iban a ver y a tocarlo, y estaban duras esas, hasta que llegó un día que maduraron esas paltas y qué ricas fueron compartir, ¿no? En ese tiempo lo compartí con el pastor Espada, lo compartí con el pastor Peto, que son los que habían vivido y habían sembrado y habían cultivado esa planta. Yo llegué a cosecharla, nada más. Exactamente este es el símbolo. Unos siembran y otros cosechan. Y en el símbolo del evangelio eterno, hoy por hoy, nosotros somos los que hemos de recoger los frutos. Y ustedes se habrán dado cuenta que ya la mies está madura. Y es tiempo de que recojamos esos frutos, los frutos para vida eterna. Por eso que el énfasis de Apocalipsis 14, de 6 al 12, contiene un mensaje urgente del tiempo del fin. ¿A qué? A preparar a hombres y mujeres para la cosecha de la tierra. De ahí la importancia, Braulio, Pastor Raúl. Por esa razón esta lección es familiar, porque nuestro énfasis es en la iglesia, que hombres y mujeres se preparen para ser los cosechadores. Hoy le llamamos misioneros digitales, en otro momento le llamamos instructores bíblicos, en otro momento le llamamos gedeones. No importa el nombre que le demos temporal o contemporáneamente. Lo importante es que somos cosechadores de la mies para la cual hemos sido llamados. Por eso que el evangelio eterno que debemos predicar son las buenas noticias de la gracia de Dios. Y hago énfasis, gracia de Dios. Nosotros no predicamos de la ley, nosotros no predicamos. Es triste, que hermanos, que la gente cuando vamos a las ciudades y no conocen a los adventistas, le preguntamos, ¿la iglesia adventista el séptimo día? No. Si le dices adventista, ¿qué? ¿Son los dentistas? No. Los sabatistas. Los sabatistas. Los que no comen cerdo. Y nos identifican inmediatamente como los que no comemos cerdo. Hermanos, qué mala forma de identificarnos al pueblo de Dios. Debieran identificarnos los que aman a Jesús, los que predican a Jesús, los que hablan de la gracia salvadora de Jesús. Y eso no existe. Por esa razón creo que estamos llamados nosotros a ser predicadores de la gracia salvadora de Cristo. Nadie puede estar maravillado de la gracia mientras no sea consciente de su pecado. Cuanto más consciente soy de mi pecado, entonces estaré más maravillado de la gracia de Dios. Pastor Raúl, ¿por qué no continuamos esta parte? ¿Cómo entender más plenamente el mensaje de Dios? ¿De qué manera entendemos en la secuencia de Apocalipsis 14:6? Bueno, ahí está del día miércoles para nuestros hermanos, para que vean en la lección cuando dice entender más plenamente el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios está pues en el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 6 en adelante, que debiéramos conocerlo bien. A veces nos confundimos cuando se habla del mensaje del tercer ángel. Pero cuando hablamos del mensaje del tercer ángel, ustedes van a notar ahí lo que específicamente se hace referencia. Pero en el versículo 6, cuando dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ese evangelio que no ha cambiado. Cuando dice evangelio eterno, ayer, hoy y siempre, es el maravilloso plan de Dios para salvar al hombre. Y el evangelio eterno tiene que ser predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Eso es lo maravilloso. Todos tienen que conocer, todos tienen que entender. Y ahí estamos involucrados todos para que podamos cumplir la tarea que el Señor ha dado a su iglesia. Pero ¿qué es lo que se pone énfasis aquí en este mensaje, especialmente del mensaje del primer ángel? Ahí en el mensaje del tiempo del fin de Apocalipsis, presenta a Jesús en su plenitud, pero en la plenitud de su gracia salvadora,
para toda la humanidad, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y es un llamado sincero a temer a Dios. Temer a Dios quiere decir reverenciar a Dios. Cuando dice temer o reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, respetar sus mandamientos, obedecer su ley, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender ese mensaje de la hora de su juicio ha llegado y todos nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. Entonces, temer a Dios está relacionado con lo que pensamos, con lo que vivimos, con lo que hacemos. Porque tantas veces nosotros cometemos errores pensando de que nadie nos ve, nadie sabe. Nos evitamos la mirada de los demás, del pastor, del anciano, pero nos olvidamos de temer a Dios. Le tenemos miedo al anciano o al hermano que nos va a criticar o que va a hablar mal de nosotros y nos olvidamos de temer a Dios en nuestras acciones, en nuestro vivir. Entonces, el mensaje del primer ángel incluye temer o reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, dándole gloria al colocarlo en primer lugar en nuestros pensamientos y acciones. ¿A quién tememos? A la gente, a las personas, que nadie nos mire. Tenemos miedo que el pastor se entere, pero eso no es temer a Dios. Temer a Dios es entender que para Él todo está descubierto, nada hay oculto. En segundo lugar, ser conscientes de que hemos de ser juzgados y por lo tanto tenemos que obedecer sus mandamientos. Vamos a ser juzgados, ya. Eso está en el libro de Eclesiastés, que el Señor traerá a juicio toda obra buena, mala, ¿no? Sea cubierta o descubierta, Él lo va a traer a juicio. Y en tercer lugar, se pone énfasis en que debemos adorar al Creador, adorar al Creador. Y ahí tenemos que entender lo que significa adorar al Creador, porque cuando nosotros hablamos de adorar al Creador, pensamos que sí, todos los días yo adoro al Creador, sí, está bien. Y yo he encontrado a mucha gente que dice, sí, yo adoro a Dios. ¿Y cómo sabe que adora a Dios? Hay tantos dioses. Y ustedes saben que los paganos inventaron un Dios para cada cosa y le adoraban a su Dios, adoraban a Dios. ¿A quién adoran? A Dios. Pero ¿a qué Dios vamos a adorar? Específicamente dice que debemos adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Es el creador. ¿Y cómo sé yo que es el creador? Por el día que Él separó. El sábado es un recuerdo de la creación. Y aquel que dice, yo adoro a Dios, pero deja a un lado ese día que el Señor lo santificó, lo bendijo, lo separó, lo consagró. ¿Para qué? Para que el hombre no se olvidara de que Él era el creador. Si nosotros comparamos Apocalipsis 14:7, cuando dice adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, comparamos con Éxodo capítulo 20, versículo 11, las mismas palabras que están en el mandamiento en el que nos señala que debemos guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Las mismas palabras del mandamiento están en el mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis, ¿eh? Entonces, el mensaje del primer ángel, ¿no? De Apocalipsis 14:7. Y eso es lo que nosotros debemos defender plenamente, el mensaje de Dios. Y no solamente defenderlo en la teoría, sino también en la práctica y entender lo que es guardar el sábado. Ya yo repito vez tras vez que en lugar de que el sábado sea una delicia para nosotros, hemos hecho un día de aflicción. De carga. Muy bien. Tiene que ser un día de delicia. De delicia. Fantástico. Braulio, ¿cómo hacemos el llamado final de Dios? ¿Cómo es que Dios apela a nuestro corazón usando el mensaje de Apocalipsis 14, del 9 al 11? ¿Cómo es que Dios apela? ¿Dónde está la apelación de Dios en el mensaje de la lección de esta semana? Es interesante la manera como Dios, a través de este
hombre, el apóstol Juan, trata de ayudarnos a entender la realidad, o sea, la figura real de la condición, es decir, que existe y debería haber una adoración a Dios y a la bestia. Sin embargo, allí también es implícito un mensaje, es decir, debería existir obviamente una elección personal, el don precioso de la libertad. Frente a todo, adorar a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, así como el pastor Raúl dice, el paralelismo que existe con Éxodo. Ahora continúa desde el versículo 9 en adelante en Apocalipsis, esa misma figura de reconocer a Dios y reconocer sus mandamientos. Y sobre todo resalta la adoración en un día específico, es decir, el sábado. Además de ser el sello de Dios, el carácter semejante de Dios en nuestra vida, el sello de Dios es el día sábado. Es la marca precisa del Creador que uno podría implícitamente entender que es así, de que está eligiendo en su decisión aceptar a Dios y dejar que Él gobierne su vida. Sin embargo, también nos insta a que podamos nosotros hacer esa elección, entendiendo los dos márgenes, las dos posturas, las dos opciones que tenemos. Siempre va a ser la elección personal. Sin embargo, así como a la iglesia la Odisea le dice, ¿no? Estoy a la puerta, llamo, por favor deja de ser tibio, no sé frío o caliente, define. Hoy es el tiempo de decidir ser un misionero digital, de llevar ese mensaje a través de la lección La Fe de Jesús, o por lo menos orar por 5 amigos y que Dios se manifieste, porque este es el tiempo cuando la gracia aún está de llevar hasta lo último de Redding, hasta lo último del mundo, a fin de que apresuremos la venida de aquel que es nuestro creador. Y finaliza diciendo, ¿no? Nuestra decisión es diaria. Cada momento decidimos ser parte de el equipo, el grupo que esperará a Dios, aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, así como Apocalipsis también lo manifiesta, o aquellos los cuales, cuando Él venga, diremos a las piedras que nos oculten. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Yo quiero servir a Dios, yo elijo adorar a Dios. Ustedes también, entonces, les animo, les insto a que sigan con ese proyecto de misioneros digitales a fin de que puedan también compartir esa esperanza de reconocer a Dios como su creador. Muy bien, fantástico. Cerramos nuestra lección y nosotros necesitáramos hacer otra vez. Pastor Raúl, ¿cuál es el consejo a la luz de Apocalipsis 14 para los misioneros digitales? 1 minuto. No, yo quería poner un poquito más de énfasis en el llamado, en el tercer ángel, cuando dice, ay de aquellos que toman la señal de la bestia o el número, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. Y ahora nosotros estamos haciendo un llamado a los misioneros digitales y cuidadito de cargar al sábado con todo esto. Nosotros tenemos que aprovechar los otros días de la semana, especialmente el domingo. Y recuerden ustedes, ahí en el libro de Servicio Cristiano, hay un capítulo, el antepenúltimo capítulo de Servicio Cristiano, es antes de eso, cuando habla de la libertad religiosa y la ley dominical. ¿Y cómo vamos a hacer frente cuando se prohíba trabajar el domingo? Ya desde ahora nosotros tenemos que poner énfasis. Trabajar el domingo para el Señor, esforzarnos para el Señor y que no le carguemos todo al sábado. Está bien, hay que poner énfasis en los misioneros digitales, pero ya los misioneros digitales aprovechemos los domingos para visitar, que es uno de los mejores días que nuestros amigos, nuestros vecinos están en condiciones de recibirnos para un estudio bíblico, ya sea por teléfono o directamente. Muy bien, fantástico. Braulio, cierre el tip que usted tiene guardado en su corazón para los misioneros digitales, que yo voy a hacer el cierre a continuación.
Apreciados hermanos de la iglesia de Redding, de Shalom, de Emanuel, de los hermanos que nos van a ver en diferido esta transmisión de la escuela sabática que estamos haciendo en vivo, quiero decirles que quiero desafiarles a la vez que hoy es el tiempo de llevar el mensaje a la gente que no conoce. Como dijo el pastor Raúl, existe, sí se puede, pero si es que no lo haces, aunque sabes que deberías de hacerlo, hay algo que es un asunto delicado. Mejor hay que hacerlo con entusiasmo, con amor, hasta que Él venga, porque el Evangelio no está en cuarentena. Nosotros podemos estar en cuarentena, porque tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir. Sin embargo, el mensaje a través de los misioneros digitales puede llegar en distintos momentos por las múltiples plataformas que existen hoy al alcance de nosotros. Que Dios los bendiga y sigamos avanzando, porque lo único que necesitamos es llevar las buenas nuevas, la semilla, porque el Espíritu Santo prepara, hace que germine y un día nosotros en el tiempo de Dios cosechamos. Muy bien. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 están presentes a quienes aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen. Con los ángeles, imagínate, los ángeles quisieran hacer esta tarea que Dios nos ha encargado a nosotros los humanos. Ellos estarían gustosos de hacerlo. Y Dios no tendría ningún problema de que la predicación del evangelio se termine en un abrir y cerrar de ojos. A veces nos preguntamos cómo es que 1.000 millones de habitantes en la India o en China podrán conocer el evangelio si nunca escucharon de Jesús. Pero sí escucharon de Dios, de la creación, y ellos podrán aceptar a Dios por esa promesa que dice acá, ¿no? Dice, con agentes suyos para pregonar las amonestaciones a toda la anchura, la longitud de la tierra. Cristo declara a quienes lo sigan: yo soy la luz del mundo. Y Dios ha de usar testimonios sencillos, simples, para poder comunicar la verdad del evangelio de salvación a muchos. Por eso el Señor nos insta: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando decimos a todo el mundo, hermanos, hay dos maneras de entender esto. Número uno, el mundo es Redding. Tenemos 51.860 hispanos en el casco urbano de Redding. Imagínate, en Allentown, 60.000 hispanos en Allentown. En Filadelfia, estamos llegando casi a 800.000 hispanos en Filadelfia. En York, tenemos casi 51.000 hispanos viviendo. Y esto estamos hablando del censo pasado. Este nuevo censo seguro que va a revelar miles de personas más que no las contamos. El mundo para nosotros es alrededor. Así que hermanos de Redding, hermanos de Emmanuel, hermanos de Shalom, a mis hermanos de Allentown, a los hermanos de Filadelfia, el mundo es la zona donde vivimos. Acabemos la predicación del evangelio cuadra por cuadra, manzana por manzana, para que hayamos terminado esto y podamos exclamar: no es la venida del Señor Jesucristo el único medio por el cual nosotros vamos a amonestar al mundo, porque siempre decimos: Cristo viene, prepárate. Pero ese Cristo viene, prepárate, es nuestro testimonio. Es yo estar preparado, yo tener la urgencia de la predicación porque Cristo está viniendo. Esa es la buena nueva que nos insta esta semana. Por esa razón el título de la lección es: un mensaje que vale la pena predicarlo. Vale la pena predicarlo porque ya nosotros hemos sido salvos. Vale la pena predicarlo porque nosotros fuimos redimidos. Vale la pena predicarlo porque ese evangelio nos transformó a nosotros. Vale la pena predicar porque somos la luz del mundo. Así que un feliz sábado para todos ustedes. Nos vemos el lunes en el lanzamiento de la lección número 7 de la fe de Jesús en los misioneros digitales. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Raúl. Gracias, Pastor Braulio. Y que el Señor nos bendiga en este santo sábado y que el bautismo pueda ser una bendición hoy para todas las personas que ven el bautismo y aceptaron a Jesús a través de las aguas del bautismo. Que Dios nos bendiga y un feliz sábado para todos ustedes.